Hoy es la última clase, el último encuentro sincrónico, donde vamos a ir abordando, además de aspectos teórico-prácticos, algunas indicaciones que también hacen a lo que es el trabajo final del curso, esto para que también ustedes lo tengan en cuenta, y si hay consultas o dudas, las vamos a ir resolviendo al final de la clase. En esta oportunidad vamos a ir abordando este último módulo que hemos denominado Sentidos de la Evaluación Formativa, en donde vamos a ir visualizando cuáles son los aspectos más relevantes de la evaluación formativa como herramienta para poder ir viendo su implicancia en las experiencias y en el desarrollo de la programación situada, sobre todo en contextos educativos itinerantes. En esta oportunidad los vamos a estar acompañando, bueno, la profe Margarita y yo en mi caso, en presentar algunos contenidos y también aspectos prácticos que esperamos les sirvan de mucha ayuda al momento también de elaborar no solo el trabajo final, sino también de quizás poder implementar en su práctica educativa con sus estudiantes. Ahora sí, para iniciar ya le voy a dar paso a la profe Margarita, ya va a iniciar con esta primera parte de la clase. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos, bienvenidas a este último encuentro. Esperamos que sea de su agrado y que podamos entre todos aprender y podamos contar nuestras experiencias y también de poder mejorar nuestras formas, ¿no? de aprendizaje como docentes. En esta ocasión ya vamos a empezar a hablar de la evaluación formativa, que nos va a permitir tener una mirada más amplia de lo que significa evaluar a nuestros estudiantes y a su vez también hacer autoevaluaciones como docentes, ¿no? En esta oportunidad lo que nosotros les proponemos como actividad en realidad es que podamos repensar estas prácticas de evaluación que se van dando a lo largo de nuestra biografía como docente, pero también de nuestra biografía escolar a lo largo de toda trayectoria, ¿no? Que alguna vez hoy somos docentes y estamos en ese papel, pero también hemos sido estudiantes y hemos tenido como estas experiencias de evaluación que nos hicieron lo que hoy somos, ya sea porque no nos gustaron algunas experiencias y buscamos modificarlas, o porque hemos tenido experiencias positivas y queremos conservarlas, ¿no? Entonces, en este sentido, estaría bueno que podamos interactuar, ya saben ustedes, a través del chat o levantando la mano para que le demos la apertura para que ustedes puedan hablar. Y acá está la pregunta, ¿no? O sea, ¿cuáles han sido las prácticas de experiencias vivenciadas en contextos educativos, sobre todo educativos, porque es lo que hoy vamos a hablar durante toda la jornada, por las que fuimos atravesando, ¿no? Entonces nos pensemos siendo docente, nos pensemos siendo estudiante, nos pensemos tal vez en un concurso, nos tocó concursar algún cargo, ¿no? Que tienen que ver, ¿no? Con todas estas experiencias de evaluación que hemos atravesado nosotros y nosotras a lo largo del tiempo en nuestro recorrido educativo, ¿no? Así que bueno, acá estamos, no sé quién quiere levantar la mano, tal vez le damos un tiempito para que ustedes puedan recuperar, ¿no? Esos recuerdos, esas experiencias que han vivenciado a lo largo de este recorrido y que, bueno, les ha permitido, bueno, o les permite hoy repensar estas prácticas de evaluación. A ver, ¿alguien en el chat? ¿Algún profe, alguna profe? ¿O todavía estamos calentando motores por ahí? ¿Ah? Yo creo que sí. Ahí Sí, lo importante me parece de esta pregunta que está ahí expuesta en la pantalla tiene que ver con que poder recuperar, ¿no? Cuáles han sido las formas, los dispositivos de evaluación con los cuales ustedes han sido evaluados y pensar, ¿no? Si actualmente en la práctica de sus aulas, ustedes como profe, replican estas herramientas o estos instrumentos para evaluar a sus estudiantes o comentar cuál es la forma más común, cotidiana, con la cual ustedes evalúan a sus estudiantes, qué tipo de evaluación hacen, desarrollan. Sabemos que muchos por ahí están más abiertos a lo que tiene que ver con la evaluación formativa y lo pudimos ir visualizando en muchos de los trabajos que fueron presentando. Y es la idea ahora quizás profundizar un poco más, ¿no?
poder hacer una memorización de esas prácticas y experiencias de evaluación por las cuales han ido atravesando y que seguramente actualmente ustedes desarrollan o no con sus estudiantes. Creo que por ahí, por ese lugar va la pregunta que plantea la profe. ¿Estamos todavía? Si no, continuamos, pero va a quedar pendiente, ¿no? Tal vez esta pregunta, esta introspección, ¿no? Que podemos hacer de nosotros mismos como docentes, ¿no? Como a lo largo del recorrido, entonces para que quede pendiente, tal vez cuando finalicemos el encuentro podamos retomar esta pregunta después de todo lo que vamos a hablar durante este tiempo y podamos repensar esas prácticas de evaluación y decir, bueno, a ver, hago, ¿no? Esta reflexión acerca de lo que significa la evaluación, de lo que significa evaluar a mis estudiantes de determinada manera, ¿no? Y por qué lo hago también. Bueno, vamos a pasar a la otra filmina y vamos a empezar a pensar en la conceptualización de lo que significa la evaluación formativa. No, seguramente en muchas ocasiones lo pudimos ver, lo pudimos vivenciar, lo pudimos experimentar en nuestras propias planificaciones, en nuestras propias prácticas, pero siempre es bueno también retomar y volver a esa conceptualización que nos va a permitir ser todavía más conscientes de lo que estamos haciendo en nuestras propias prácticas como docentes, ¿no? Y bueno, la evaluación formativa está más orientada a esto de recabar información. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a recolectar información de nuestros estudiantes, ¿no? Y a partir de la información que nosotros tengamos de ellos, vamos a poder revisar, ¿no? Y vamos a poder modificar estas cuestiones que tienen que ver con la enseñanza y con el aprendizaje. Esto nos va a permitir a nosotros poder pensar en la evaluación formativa de una manera como un proceso que lleva, ¿no? Siempre estar pensando estas prácticas desde este lugar, ¿no? De estar pensando cómo nuestros estudiantes, ¿no? Esta información que vamos a recibir, cuáles son las representaciones mentales que tienen ellos, cuáles son las estrategias que utilizan para aprender, qué es lo que aprenden, cómo lo aprenden, ¿no? ¿Qué significa esto del aprendizaje en los estudiantes y cómo ellos van conformando, ¿no? Estos nuevos conocimientos o cómo los van incorporando y cómo van haciendo uso de esos conocimientos a lo largo de su proceso formativo. Esto que nos permite a nosotros tener como una oportunidad de mejorar los aprendizajes, ¿no? Una de las funciones o de los objetivos que tiene este tipo de evaluación justamente es poder pensar el aprendizaje, ¿no? Y pensar nuestro rol como docente en este sentido de decir, a ver, ¿qué es lo que busca la evaluación formativa? ¿Sí? Lo que busca no tanto es el resultado, ¿no? Hacer la evaluación algo tan complejo que por un lado nosotros buscamos, obviamente, que sirve para acreditar, ¿no? Cuando un estudiante o una estudiante va a pasar de año o no, ¿no? Tiene que ver con esta complejidad, pero también tiene que ver con esta idea de pensar la evaluación como los juicios de valores que nosotros hacemos, ¿no? Cuando evaluamos a nuestros estudiantes, cuando diagnosticamos, cuando orientamos, cuando vemos si ellos están aprendiendo de la mejor manera, si no. Entonces todos esos juicios de valor también entran dentro de la evaluación. ¿Cuál es la función de la evaluación formativa en este sentido? No llegar exclusivamente a un resultado, sino evaluar el proceso de aprendizaje y no quedarse con la evaluación en el sentido de, como algo investigativo solamente, sino también cómo mejorar, ¿no? Los aprendizajes, siempre en pos de pensar en nuestros estudiantes, ¿no? Cómo mejoramos nosotros nuestra enseñanza y cómo mejoran ellos, ¿no? Y lo hacemos a partir de esta revisión de la información que nosotros vamos a tener de ellos. ¿Cuándo lo hacemos? Lo hacemos en el proceso, en todo ese proceso de aprendizaje de los estudiantes, no cuando ya estamos sobre el final, ¿no? de la materia, cuando estamos
sobre el final del año, donde no podemos ver todo lo que ellos fueron conformando, todos estos conocimientos que fueron adquiriendo, sino que lo vamos a hacer durante todo este proceso. Entonces empieza desde el primer día de clase hasta el último día de clase, ¿no? Y donde nosotros vamos a poder visualizar de manera más concreta lo que ellos están aprendiendo. Entonces, siempre es desde el que comienza hasta que termina, por eso es un proceso, ¿no? Por eso no lo vemos en términos de resultado, como sería una evaluación sumativa, ¿no? Donde vemos todo lo que en realidad lo que han aprendido, le ponemos una nota y eso ya va a definir si aprendió o no, ¿no? Es muy distinta en este sentido la evaluación formativa porque vamos a evaluar todo ese recorrido que ellos están haciendo en la adquisición de sus conocimientos. ¿Para qué lo hacemos? Como hace rato lo decía, para mejorar algún aspecto en el proceso de aprendizaje. Nosotros cuando recabamos esta información de nuestros estudiantes, no solamente vamos a fijarnos en todo lo que ellos pueden hacer, sino también en esos errores que ellos cometen. O sea, vamos a ver el error como una oportunidad para que ellos potencien esos aprendizajes, ¿no? Siempre retomando la primera pregunta que le habíamos hecho en su primer momento cuando comenzamos, siempre decíamos, ¿no? De reflexionar. Yo siempre hablo de mi trayecto formativo a lo largo de mi historia escolar y yo me acuerdo, tengo muchos recuerdos cómo me evaluaban a mí, ¿no? Qué diferente, qué distinto que es ahora. ¿Por qué? Porque tengo recuerdos de una primaria donde el error no era aceptado, ¿no? Es decir, hacía mal una tarea, me arrancaban la hoja y tenía que volver a empezar. No era bien visto el error. En este sentido, el error nos tiene que servir a nosotros para ver en qué momento de su aprendizaje están los estudiantes. Y ese error nos va a servir para darnos cuenta qué es lo que necesitan, cómo los podemos orientar, qué sugerencias les podemos hacer para que ellos puedan también reorientar, ¿no?, sus propios aprendizajes. Entonces, el papel del error va a ser muy importante y fundamental a la hora de pensar la evaluación formativa. La otra, Filmina, bien. Tal vez retomando también, a ver, ¿podemos volver un poquito atrás? Ahí está, gracias, Gaba. Pensando también en la función como reguladora que tiene, ¿no?, este tipo de evaluación, que está más orientado también justamente a identificar tanto digamos, las debilidades como las fortalezas de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, esto también nos va a permitir a nosotros que ya no juzguemos al alumno por si sabe o lo que no sabe, sino que además lo que nosotros vamos a hacer es acompañarlo en este proceso de aprendizaje. Decimos que tiene una función reguladora porque tiene que ver con estas cuestiones externas, ¿no? Externo es como que son dos polos opuestos, ¿no? Está esta función externa que tiene que ver con nosotros los docentes, de cómo lo vamos a evaluar, de cómo lo vamos a guiar, de cómo vamos a trabajar con sus aprendizajes, pero también tiene que ver con una función interna. Esta función interna tiene que ver con el propio estudiante, ¿no? El propio estudiante tiene que pensar y reflexionar sobre sus propios aprendizajes a partir de actividades que le permitan a ellos poder cuestionar en qué falla, en qué no falla, ¿no? Y todas estas herramientas que nosotros le podemos dar a los estudiantes como docentes que le permitan a ellos poder hacer esas autoevaluaciones de sus propios aprendizajes, ¿no? Entonces, una función muy importante. ¿Y cuáles son las características que tiene este tipo de evaluación? Que están orientados también a pensar que la evaluación
se caracteriza, ¿no?, por los aprendizajes que ellos van obteniendo a lo largo de su proceso, ¿no? Y nosotros como docentes también, ¿cómo hacemos este proceso junto a ellos? ¿Cómo lo vamos orientando? ¿Cómo lo vamos ayudando? ¿Cómo lo vamos haciendo sugerencias? Vamos explicando por dónde tienen que ir, ¿no? Y esta evaluación formativa también tiene la particularidad de pensar de que nosotros tenemos que ser claros en los criterios que vamos a utilizar a la hora de evaluar, porque si nosotros le decimos a los chicos, hagan esta tarea y no le explicamos, no le decimos qué cosas, qué criterios nosotros vamos a utilizar para medir sus aprendizajes, es muy difícil, ¿no?, que nuestros estudiantes puedan comprender por dónde nosotros queremos orientarlos. Muchas veces no nos damos cuenta o creemos que no es muy importante, por ejemplo, compartir los objetivos, ¿no?, que tiene nuestra clase. A dónde queremos llegar, qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos nosotros cuando nosotros le vamos a dar un tema particular, ¿no? Entonces, el estudiante no sabe, ¿no? No sabe qué se va a evaluar, cómo tiene que hacer la tarea, qué cosas son importantes, qué conceptos, qué es lo que tienen que lograr ellos. Entonces, cuando nosotros especificamos, ¿no?, y hacemos público estos criterios de evaluación, va a ser más fácil para nosotros y va a ser más fácil para ellos, porque nos vamos a poder comprender y va a poder haber una retroalimentación, es decir, que nosotros vamos a poder trabajar con nuestros estudiantes y a su vez nuestros estudiantes van a poder comprender lo que nosotros queremos decir o a dónde nosotros queremos llegar, ¿no? O lo que ellos tienen que lograr con toda esta planificación que tenemos preparado para ellos. Entonces, eso es fundamental a la hora de pensar una evaluación formativa. Ahora sí vamos a la otra figura. En este sentido, bueno, debe haber un proceso continuo, ¿no? Y acá entra mucho en juego lo que hablamos en su primer momento en este ejercicio, ¿no?, de pensar las buenas prácticas de enseñanza. ¿Por qué? Porque la evaluación formativa no solamente está orientado a que nosotros podamos evaluar, ¿no?, a nuestros estudiantes, sino que también podamos hacer autoevaluaciones. O sea, hacernos evaluaciones a nosotros mismos de cómo estamos enseñando, qué estamos enseñando, de qué manera lo estamos haciendo, si hay alguna estrategia, ¿no?, alguna técnica, alguna actividad que no ha servido en su momento para que los chicos, ¿no?, adquieran conocimiento y tengan un aprendizaje que a ellos los fortalezca en este proceso. Entonces también de mirar hacia nosotros y decir, a ver, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo modificar para que después se produzca el tipo de aprendizaje que quiero que ellos obtengan, ¿no?, este conocimiento? Entonces, cuando nosotros tenemos unas buenas prácticas de evaluación, ¿no?, tanto para nuestros estudiantes como para con nosotros mismos, se va a retroalimentar con estas buenas prácticas de enseñanza. Ahí ¿Sí? Hay un comentario, una profe Mabel, si querés te lo leo, y Dale. la presentación. Dice, hola, buenas noches, profesores. Mi experiencia significativa fue con 4 años de la Escuela Normal de San Pedro de Jujuy. Los adolescentes tenían muchos problemas para leer y comprender cada texto literario, como por ejemplo El Quijote de la Mancha. Muy frustrante la experiencia en un principio, pero luego los llevé al aula, los llené del aula de audiovisuales, utilizando PowerPoint, etcétera. Luego cambiaron de actitud, había más participación por parte de ellos y terminaron haciendo trabajos excelentes. Después la profe Mabel dice, con leyendas de Berker, según ellos aludieron que dentro del audiovisual se escuchaban y escuchando a la profesora. Ese es el aporte de la profesora Mabel. Muchas gracias, profe. Gracias por sus experiencias, ¿no? Creo que eso nos lleva, si nosotros fuéramos esos docentes que vamos y nos ponemos frente al aula y simplemente dictamos la materia, lo que queremos, y le ofrecemos, ¿no?, como esta actividad bancaria de decir, bueno, yo vengo, ofrezco esto, y si los chicos lo quieren aprender bien, y si no, también, y me voy, ¿no? Creo que requiere esto de pensar, a ver, cuáles han sido las dificultades, cuáles han sido tal vez las debilidades
actividades que tenían en ese momento los chicos de cuarto año, y a partir de ahí empezar a trabajar y planificar, ¿no? O sea, esto a mí no me sirvió. Si yo llegaba a este tipo de contenido, con este tipo de actividades, no me servía. Entonces, utilizamos otros, en este caso, audiovisuales que les permitió a ustedes, o a usted, profe, de poder llegar desde otro lugar, y sobre todo teniendo en cuenta, ¿no? Nuestras adolescencias están como muy allegadas a las tecnologías, y eso permite también una apertura, ¿no? Y a su vez que nosotros podamos también evaluarnos y decir, a ver, ya no me sirve este tipo de actividades, ¿no? Sé que los chicos utilizan mucho los celulares, que utilizan mucho la computadora, entonces, bueno, le presento otro tipo de recurso que les permita a ellos. Y eso hace muchísimo. ¿Por qué? Porque ahí ustedes estuvieron haciendo este proceso de evaluación, ¿sí? En realidad nosotros no vemos el resultado en sí mismo, no es que lo que queremos ver el resultado en sí mismo, sino que el proceso de evaluación formativa tiene que ver con todo esto que ustedes van evaluando a la hora de dictar sus clases, de dar sus clases. Bien, y acá, bueno, la profe, como leía hace rato Naira, con las leyendas de Becker, ¿no? Vuelven a hacer hincapié en el audio visual, entonces ya estamos viendo que los jóvenes les llega muchísimo y aprenden tal vez desde otro lugar, y que nosotros cuando no teníamos la tecnología, ¿no? Entonces nos damos cuenta que eso está sirviendo. Entonces, bueno, ahí enfoquemos en esas actividades, en esas formas de enseñar que nos permitan ver que el estudiante está haciendo, ¿no? un proceso de aprendizaje. Y tiene que ver justamente con lo que venimos hablando recién, con estas buenas prácticas de enseñanza, porque vamos a enseñar mejor en la medida que evaluemos mejor, ¿no? Y evaluar significa esto, ¿no? De no centrarse en que si ese chico va a tener, si bien también tiene que ver con esto de que la evaluación aprueba, desaprueba, promueve, no promueve, pero también tiene en la complejidad de la evaluación esta cuestión de pensar, ¿no? De que tenemos que utilizar todo nuestro bagaje, todas nuestras prácticas, todas nuestras experiencias y todos nuestros recursos, desplegar todos nuestros recursos. Conocimiento de otra manera. Ahora, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa si siempre le presentamos lo mismo a los chicos? ¿No? Siempre lo mismo, entonces no le estamos dando la oportunidad de que ellos puedan aprender de diferentes maneras, porque tenemos que pensar en la heterogeneidad y en la diversidad que tenemos en el aula, porque no todos aprendemos de la misma manera, no todos tenemos el mismo ritmo. Entonces nosotros también desplegar, ¿no? Actividades que permitan a ellos poder adquirir estas capacidades, ¿no? Como el sentido crítico, ¿no? Como la resolución de problemas, también el hecho de evaluar en lo grupal cómo se comunican entre ellos, entre ellos, cómo comunican el conocimiento, ¿no? Entonces la evaluación está orientada a pensar en todas estas capacidades que tienen los estudiantes, o las debilidades, ¿no? Por ahí pueden tener la fortaleza de trabajar en grupo, pero le está costando un poco comunicar el conocimiento que han adquirido a partir de la oralidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos potenciar? ¿Por qué? Porque la evaluación permite esto, que nosotros potenciemos esas dificultades. No diciéndole solamente, mira, te falta esto, no hiciste bien esto, sino que la evaluación formativa tiene que ver con este diálogo que va a haber entre el estudiante y el docente, decir, mira, por acá podrías ir, podrías tomar esto, ¿no? Y que ellos a partir de eso también hagan sus propias autoevaluaciones, cómo ellos están aprendiendo. Si esta estrategia de estudio no les sirvió, a ver, ¿qué le ofrecemos nosotros también para que ellos puedan tener nuevas estrategias de aprendizaje, ¿no? Entonces, es una autoevaluación hacia el docente, una autoevaluación del estudiante, porque a medida que ellos aprendan, ¿no? Y tengan este aprender a aprender, va a ser mucho más fácil, ¿no? Para que ellos puedan adquirir este conocimiento y que no quede solamente en todo lo que ellos puedan decir, ¿no? De una manera como muy mecánica, ¿no? Sino que ellos puedan aprender también a resolver problemas a partir del contexto.
no contextualizar y eso es lo que veníamos hablando en todos los encuentros anteriores, justamente por eso había invitados especiales que nos daban planificaciones o nos enseñaban desde la especificidad, ¿no?, de la materia, porque eso permite que sean situadas, planificaciones situadas, aprendizajes situados en contexto, y donde ellos puedan resolver estos problemas que se le presentan, no solamente desde una mirada teórica, sino también de una mirada práctica, ¿no? Y esa práctica la vamos a dar nosotros con las actividades que le planteemos, ¿no? Entonces, darle la oportunidad a los estudiantes para que ellos puedan hacer uso de todas esas herramientas que tienen, o de que puedan potenciar esas capacidades y trabajar y pensar, ¿no?, de seguir mejorando los aprendizajes, no quedarnos con que, bueno, son buenos en esto, me desentiendo de lo que son buenos y recalco en lo débil, sino que ambos siempre tienen que ir a la par de decir, bueno, sigamos potenciando esta capacidad en la que se destaca, pero también ir potenciando aquella debilidad. Entonces nuestra tarea es fundamental y tiene que ver con esto de que nosotros vamos a evaluar constantemente, ¿no? No con un fin en sí mismo, sino con todo un proceso que a ellos les permita tener la confianza de adquirir nuevos conocimientos, y nosotros también a su vez tener la confianza y de confiar de que ellos van a lograr estos aprendizajes. Y cuando nos damos cuenta que ellos logran nuevos aprendizajes, eso nos genera, ¿no?, como, qué bueno, ¿no? Eso me hace acordar muchísimo cuando me tocaba dar clases en otro espacio y uno le explicaba y los reorientaba y dialogábamos y como este gesto, ¿no? Cuando decía, con eso yo me daba por hecha. ¿Por qué? Porque yo sabía que ahí es donde ellos estaban aprendiendo, ¿no? Es como un descubrimiento de aquello que en su primer momento le costaba, pero de pronto entre docente y estudiante dialogábamos y ellos encontraban, ¿no?, la solución y podían resolverlo en otro contexto y me daban ejemplo de lo que acabábamos de aprender. Entonces ahí me daba la pauta de que ellos habían comprendido y que ese conocimiento podían traspolar, digamos, a otra situación. Entonces, eso es importante a la hora de pensar la evaluación formativa. Digamos, eso sería más que nada la conceptualización de este tipo de evaluación que nos ayuda y nos permite ampliar nuestra mirada, ¿no?, y de pensar si nosotros alguna vez hemos sido evaluados así, si hemos tenido experiencias donde hemos sido evaluados así, o hemos tenido otras experiencias que no han sido positivas, ¿no? Entonces, para buscar cambiar y modificar, ¿no? Y entre todos acompañarnos, tanto docentes como estudiantes, en estas buenas prácticas de evaluación y en este caso nosotros como docentes en estas buenas prácticas de enseñanza. Ahora, lo que vamos a hacer, primero que nada, si tienen alguna duda, si tienen algo para comentar, alguna experiencia, las leemos, los comentamos. Y si no, vamos a plantear un video de Rebeca Anijovic, que ella es especialista en esto de la evaluación formativa. Creo que lo que hablé lo que está en el cuadro anterior ya es lo que veníamos hablando de manera un poquito más. Sí, tal cual. Eso te iba a decir, que ahí la profe fue haciendo como una síntesis justa. A ver, Gaby, si querés volver a la filmina anterior. La profe Maggie fue un poco presentando los aportes, los sentidos de la evaluación formativa, primero en relación al grupo de estudiantes que seguramente ustedes tienen en sus aulas, pero también en relación a uno mismo, ¿no? Y a partir de allí ir planteando aportes siempre para la mejora, tanto para la trayectoria del estudiante como para la trayectoria profesional de ustedes como profes. Ahí el profe Saturnino en el chat ponía justamente esto, ¿no? Decía, bueno, buenas tardes, en mi opinión la evaluación formativa es para saber si el docente debe cambiar sus estrategias de enseñanza, ¿no? Yo creo que no es lo mismo enseñar matemática que historia, y eso seguramente con la presencia y la presentación de los diferentes profes que fuimos viendo a lo largo de este curso, pudimos ver una gran diversidad de formas y estrategias en que los profes
llevaban el contenido de acuerdo a los contextos donde cada uno trabajaba, ¿no? Y ahí pudimos ver que justamente no solo es distinta la manera en que cada profe va enseñando y transmite el saber, sino también la forma en que ellos iban evaluando a los estudiantes, ¿no? Y lo más rico de eso creo que fue poder conocer experiencias y herramientas que eran realmente situadas, porque todos hacían hincapié en esto que también hace un momento decía la profe, en lo situacional, ¿no? En lo contextual. Creo que también eso aporta para poder tener una mirada en función a la construcción de herramientas que sean situadas y que ahora, sobre todo en este tiempo tan diverso que estamos y donde tenemos seguramente una diversidad de trayectorias en el aula, con estudiantes que han podido seguramente cumplimentar con requisitos mínimos de ciertas disciplinas, otros que están en proceso, otros que han alcanzado o superado las expectativas, porque venimos de estamos en pleno periodo todavía de revinculación, ¿no? Entonces la diversidad de trayectorias que cada uno tiene en el aula también amerita a que se les pueda presentar una diversidad de dispositivos para ser valorados y para ir acompañando también los trayectos. Y ahora sí, como dijo la profe Maggie, creo que vamos a dar paso al video. Flor, Sí. estaba leyendo el comentario del profe Saturnino, que me parece bastante interesante cuando él habla, ¿no? Y dice que en su opinión la evaluación formativa es para saber si el docente debe cambiar su estrategia de enseñanza. Por supuesto que sí, profe. Eso tiene que ver con la autoevaluación de nosotros como docentes, pero también es un desafío, ¿no? De empezar a evaluar a nuestros estudiantes en sus propios aprendizajes. Creo que esa es la particularidad que tiene este tipo de evaluación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomarnos ese tiempo de cómo están aprendiendo ellos, de qué manera. Y no solamente de mirarlo desde afuera, sino de poder encontrar un tiempo, un espacio donde podamos dialogar docente, estudiante, decirle, bueno, estas son, o lo que yo veo, lo que observo, te oriento, te sugiero, que estas son tus fortalezas, estas son, tal vez, no decirle, por ahí es muy fuerte decirle las debilidades, sino, pero potenciar tal vez este tipo de conocimiento, ellos también puedan hacer este proceso de autoevaluación, ¿no? Porque cuando un docente, cuando un estudiante aprende, ¿no? A aprender, también es una ayuda para nosotros y es una ayuda para ellos, ¿no? De cómo están aprendiendo, cuáles son sus ritmos, qué es lo que los fortalece a ellos, pero también en qué pueden mejorar. Entonces también por eso deseamos, ¿no? Estos procesos nos sirven tanto a nosotros los docentes como a ellos como estudiantes, ¿no? Y sí, profe, acaba de levantar la mano, así que acá estamos, los escuchamos. Sí, profe, buenas tardes. Mire, lo que yo puse en el chat recién era que, bueno, el profesor cuando inicia la clase o cuando comienza la clase, uno toma una estrategia como para que el alumno pueda entender, en este caso historia, yo soy profesor de historia, porque uno yo como profesor de historia, lo que pretendo del alumno es comprender el texto, ¿no? No es lo mismo, como decía, enseñar matemáticas, porque matemáticas sí o sí tiene digamos, una secuencia para llegar al resultado. Entonces, por eso decía yo que historia no es lo mismo enseñar matemática que historia. Porque yo como profesor, como le dije anteriormente, busco que el alumno entienda, comprenda el texto y sepa los momentos puntuales de la historia. Pero en el caso de la evaluación formativa, un profesor, o en el caso mío, como profesor de historia, busco una estrategia para ver si el alumno entendió o no entendió. Póngale que yo, mi estrategia de evaluación sea la evaluación escrita. Pero en ese caso yo no entiendo o estoy evaluando, mejor dicho, si entendieron, pero como al ver yo la cantidad de alumnos que no comprendió o no entendió el texto o la materia, yo debería buscar, por ejemplo, el trabajo en grupo y ¿cómo es?
la exposición, mejor dicho, de una materia o de un tema en particular de lo que es historia. Entonces yo voy buscando otro tipo de estrategia porque la historia, como usted sabe, profesora, es bastante tediosa para muchos, ¿no? Entonces hay que buscar la forma para que el alumno pueda llegarlo o pueda llegarle hacia él, a él, para que entienda, para que comprenda el pasado y también el presente, ¿no? Bien, gracias, profe. En base a su experiencia, yo me pongo a pensar también, ¿no? Desde este lugar de decir, en mi caso me encanta la historia, sé que es muy tediosa para muchos de nuestros estudiantes. Y pensaba esto, ¿no? También de decir, a ver, si yo le estoy diciendo, a ver, ¿qué quiero que ellos aprendan? Volvemos un poquito hacia atrás y decirle, bueno, hacer públicos estos objetivos. ¿Qué quiero que aprendan en este momento? Quiero que comprendan este texto, tal vez de esta manera, y ahí nosotros nos vamos a ir dando cuenta si el estudiante está aprendiendo de esa manera o está aprendiendo de otro, como usted decía, bueno, tal vez desde una exposición oral donde ellos puedan decirlo y comunicar de manera oral, tal vez no le está sirviendo, entonces lo trabajemos en grupo, ¿no? Y así vamos encontrando actividades donde pongamos digamos, todas aquellos recursos que tenemos para poder pensar que el estudiante, si no fue por este lado, puede ir por el otro, ¿no? Y comunicarlo, ¿no? Porque nos puede pasar y que también en esta vorágine de nuestro trabajo, a veces entregamos la hoja, bueno, aprobó, no aprobó, y no nos tomamos tal vez ese trabajo justamente porque los tiempos corren, de sentarnos a ver qué pasó, has entendido bien las consignas, y tratar de hallar la forma de ver si entendió realmente el tema, si no lo ha entendido, si ha sido simplemente memorístico, mecánico, o ha llegado a tener como un sentido crítico de lo que estaba leyendo, ¿no? Entonces, si nosotros le planteamos que tiene que haber una comprensión del texto y tal vez algunas maneras de cómo podemos hacer para que ellos comprendan o darles algunas orientaciones de cómo ellos pueden comprender un texto, y habrá algunos que lo tomen y otros encontrarán otras estrategias, ¿no? No siempre a todos les sirve lo mismo, pero encontrar ese diálogo, esa retroalimentación que después la profe Flor va a ir hablando sobre la retroalimentación. Es una ida y una vuelta, ¿no? Yo ofrezco, sugiero, explico y a su vez permito que ese estudiante también me diga, ¿no? ¿Qué le está costando? ¿En qué se ha sentido más cómodo? Entonces, eso también ayuda muchísimo a que nosotros después podamos planificar, podamos evaluar y podamos enseñar de una manera distinta, ¿no? Con todo digamos, con toda esa información recabada que hemos tenido de nuestros estudiantes. Por supuesto, es un desafío. ¿Por qué? Porque esta evaluación tiene que ser continua, tiene que ser sistemática para que digamos, llegue a ese objetivo que nosotros queremos, ¿no? Si lo hacemos un tiempo y después lo dejamos de lado, entonces va a ser más difícil encontrarle, ¿no? La vuelta a la evaluación formativa. Así que muchas gracias, profe, por sus aportes. Nos sirve muchísimo. Bueno, acá Juana, profe Juana dice, buenas noches, coincido con los aportes del profe. Es una evaluación mutua dando la posibilidad de flexibilizar la evaluación. Existe una diversidad de alumnos en el aula y cada uno con habilidades y capacidades que lo destaque. Eso es lo enriquecedor, nos moviliza a buscar alternativas de evaluación. Gracias, profe, porque es todo lo que venimos hablando, es decir, a ver qué cosas podemos plantear, qué diversidad de actividades, de recursos, de estrategias para que nuestros estudiantes puedan lograr la adquisición de estos conocimientos, no de manera mecánica, sino de una manera comprensiva, ¿no? De una manera donde ellos puedan hacer uso de estos conocimientos en situaciones reales, ¿no? Y es un desafío, profe, que debemos lograr, ¿no? Y trabajar. Bueno, ahora sí, si no hay otro comentario, le escuchamos a nuestra querida Rebeca Nijovic. Entonces, en este sentido, nosotros
entendemos que la evaluación, además de una función de certificación, tiene una función que es visibilizar los saberes que tienen los estudiantes, lograr que ellos puedan darse cuenta qué están aprendiendo, cómo están aprendiendo, qué están logrando, cómo lo están logrando. Esa capacidad de poner en juego sus saberes, de hacer visible estos saberes que están aprendiendo, es lo que permitiría desarrollar esta función de la evaluación formativa. Para lograr este desarrollo de la evaluación formativa, nosotros nos basamos en varias ideas que pueden contribuir a que esto se desarrolle. La primera y la más importante es lo que se define hoy como retroalimentación formativa. La retroalimentación formativa, a diferencia de la retroalimentación clásica, que era decirle a un alumno, muy bien tu trabajo, que bien aprendiste, que es una buena respuesta en términos de autoestima, pero no es una devolución que le permita al alumno mejorar sus aprendizajes. La retroalimentación formativa hoy es un modo de dialogar con el estudiante, un modo de ofrecer sugerencias, ofrecer preguntas, valorar producciones con los alumnos, de tal modo de establecer un diálogo entre lo que el docente sugiere, propone, pregunta y lo que el estudiante hace con eso que recibe. Quiere decir que la retroalimentación, para que sea formativa, tiene que impactar en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. No alcanza con decirle que bien hiciste tu trabajo, porque es un genérico que no le ayuda a entender, en todo caso, qué es lo que hizo bien en su trabajo. Entonces, la idea de la retroalimentación formativa ocupa un lugar central hoy en la evaluación formativa. La segunda idea es que para que el aprendizaje efectivamente cumpla esta función en términos de incorporar saberes y usarlo flexiblemente cuando lo necesito y ser capaz de ofrecer un ejemplo y ser capaz de explicar con mis propias palabras y de relacionar, necesito que los criterios de evaluación sean públicos y transparentes. Históricamente nosotros no sabíamos por qué un docente nos ponía un 7 o un 8 y estaba de alguna manera oculto el criterio por el cual el docente nos había puesto un 7 o un 8. Hoy es condición, en términos, si quieren, hasta de derechos del estudiante, de saber qué es lo que estamos observando de su producción, a dónde tiene que llegar, cuál es la meta de aprendizaje que tiene que cumplir. Entonces, necesitamos que estos criterios sean públicos, transparentes, que los pueda conocer toda la comunidad educativa, no solo los estudiantes, y que esto ayude a que los estudiantes aprendan a autoevaluarse y también a hacer prácticas de evaluación entre pares. Si yo quiero hacer una buena práctica de evaluación entre pares o de autoevaluación, no la puedo hacer simplemente mirando mi producción y diciendo me parece que está bien o me parece que está mal. Necesito mirarla a la luz de criterios. Y entonces mis posibilidades de reconocer mis fortalezas y debilidades van a estar mucho más claras y transparentes. Además de, dijimos la retroalimentación, dijimos la evaluación entre pares y la coevaluación, necesito también usar distintos instrumentos, distintas, si quieren, herramientas para ofrecer esta retroalimentación formativa, y en eso nos ayudamos mucho con las rúbricas, estas especies de listas de cotejo mejoradas y ampliadas con los criterios, con los niveles de calidad y con descriptores que nos permiten identificar distintas calidades de las producciones y desempeños de los estudiantes. También, además de las rúbricas y las listas de cotejo, tenemos instrumentos como los portafolios, que nos permiten recuperar el proceso, el recorrido de un estudiante, con portafolios, por ejemplo, de las mejores producciones de un estudiante a lo largo de su materia, las producciones, cómo fueron cambiando estas producciones a lo largo de un año. Entonces, un portafolio se incluye una producción inicial, una producción... Bien, hasta ahí, hasta ahí llegamos con los aportes de Rebeca Nijovic. Igual son aportes para seguir siempre pensando.
ella ahí nos expone, ¿no?, 2 ideas puntuales. Está muy interesante la perspectiva que ella habla cuando habla de democratizar y de visibilizar y hacer la evaluación como un aspecto público. Lo habla hasta, de hecho, en términos de derecho, ¿no? El estudiante tiene derecho a saber no solo qué calificación tiene, o qué condición final tiene en una materia, sino también saber por qué es que tiene esa condición o esa calificación final, ¿no? Es interesante la perspectiva esta de que plantea de presentarlo desde la visión del derecho. Antes de seguir con lo puntual y lo recabado que ella presenta y donde nosotros queremos hacer hincapié, que son por un lado los criterios y por otro lado herramientas, sí nos parecía también importante compartir este esquema síntesis que ustedes pueden visualizar allí en pantalla respecto de lo que podemos ir concluyendo, ¿no? Tomando la caracterización, los aportes y las experiencias que fueron compartiendo en torno a la evaluación formativa, vista como una herramienta que posibilita 3 acciones concretas. Primero, visualizar y proyectar hacia dónde vamos, que es la parte inicial, poder visualizar ese horizonte posible a partir también de dónde estamos, ¿no? Como una segunda acción, poder hacer quizás allí algún diagnóstico situacional, alguna especie de mapeo, alguna especie de contextualización que nos permita reconocer, si quiere, las debilidades y las fortalezas que tenemos como actores, como instituciones, para a partir de allí plantear estrategias de cómo seguimos avanzando, ¿no? Esto sirve mucho, sobre todo cuando trabajan de manera articulada en función a los equipos institucionales, cuando reconocen por allí algunas temáticas que van atravesando la propia escuela, ¿no? Y donde quizás tienen que plantear un trabajo más articulado, más en conjunto con el docente para poder ir viendo hacia dónde vamos. Es importante que este círculo, hoy día hablábamos con May, este círculo virtuoso, me decía ella, para no decir círculo vicioso, este círculo virtuoso que propone la referente máxima, ¿no?, de lo que es la evaluación formativa como Rebeca Nijovic, tiene estas 3 acciones específicas, ¿no? Hacia dónde vamos, dónde estamos y cómo seguimos en función a las diferentes situaciones que se van presentando en la cotidianidad escolar. Y ahora sí, bueno, avanzando en uno de los aportes que, como les decíamos también al principio de la clase, queríamos hacer hincapié, tienen que ver con lo que son los criterios situados. ¿Por qué nos interesa saber o abordar el tema de los criterios? Porque nos parece que es lo primero y lo fundamental que se le debe presentar al estudiante en este proceso de democratización o de democratizar a la evaluación, ¿no? También un poco sacándole toda esa connotación negativa que suele tener, ¿no? Creo que presentarle los criterios al estudiante antes de ser evaluado colabora a que pueda tener mayor visibilidad, mayor luz sobre qué se le va a evaluar, porque se le está anticipando qué es lo que yo como profe quiero evaluar, ¿no? A partir de allí quizás el estudiante pueda sentirse un poco más en confianza, se logre construir, se logre reforzar también allí el vínculo pedagógico con el estudiante, ¿no? Entonces, presentar criterios situados está también vinculado en que ustedes puedan pensar que la evaluación, ya sea sus diferentes formas, hace rato el profe mencionaba la forma de una evaluación más escrita, un examen escrito, sea y tenga siempre alguna impronta que le permita a ustedes saber que están contextualizando esa herramienta, ¿no? Reconocer la diversidad del estudiante, por eso es que ahí planteamos, como ustedes pueden ver en pantalla, 3 interrogantes claves, ¿no? Visualizar cómo es que están planificando sus clases, cómo es que ustedes evalúan sus prácticas de enseñanza, que es un poco también lo que fue saliendo de la conversación cuando iniciamos este encuentro, y también cómo ustedes evalúan los aprendizajes de sus estudiantes, que es en definitiva allí la confusión o también la reducción que se suele hacer de la evaluación con la acreditación, ¿no? También algo súper importante de tener en cuenta que esta perspectiva de la evaluación formativa permite a que no se reduzca la concepción o los aportes de la evaluación como un proceso a la acreditación. Son 2 cosas totalmente distintas. Una cosa es la calificación y la acreditación que yo tengo que colocarle al estudiante para decir si aprueba o no aprueba una materia, si pasa o no pasa de curso. Y otra cosa es la evaluación, ¿no? La evaluación como esa mirada que acompaña el camino y el trayecto que el estudiante va haciendo por sus aprendizajes durante el año,
vamos reconociendo allí si quizás en el primer trimestre vino un poco flojo, en el segundo pudo avanzar, en el tercero qué pasó. Es decir, es importante que podamos ir haciendo esta disociación entre calificación por un lado y evaluación por el otro. Es uno de los primeros pasos para abrir la apertura y pensar también en los aportes de la evaluación formativa en torno a las propias prácticas de planificación y de revisión de las prácticas de enseñanza y también de cómo se están desarrollando los aprendizajes en el aula. Y en función a esto, de los criterios situados, sí nos interesaba presentarles también una concepción que se pretende, ¿no?, en esto de visibilizar los criterios, es decir, presentarle al estudiante cómo es que va a ser evaluado, cómo es que se construyen esos criterios. Y ahí en pantalla ustedes van a poder visualizar ahora una pequeña, si quieren, fórmula, ¿no?, para poder tener mayor claridad al momento de redactar un criterio de evaluación que sea preciso, concreto y que a la vez integre todo lo que deseamos ir evaluando. Podemos pasar a la siguiente filmina para poder ver la presentación, exactamente esa. Ahí tenemos tres elementos fundamentales al momento de elaborar un criterio. Por un lado la capacidad, por el otro lado el contenido y por otro lado la actividad. Es importante que al momento ustedes de elaborar los criterios puedan tener en claridad estos tres elementos porque allí les va a permitir ir construyendo ese criterio de manera que quede claro qué capacidad quiero yo que el estudiante realice a partir del contenido que quiero que él dé cuenta y mediante qué acción o qué actividad es que yo voy a visualizar o valorar eso que me interesa evaluar, ¿no? Entonces, estos tres elementos son claves al momento de pensar en la construcción de un criterio. La capacidad, el contenido y la actividad. Entendiendo la capacidad también como las diferentes acciones, las diferentes potencialidades que tiene y puede desarrollar el estudiante en función a lo que ustedes vayan presentando, ¿no? El contenido siempre ajustado y adaptado a lo que son los diseños curriculares que van rigiendo lo que es la práctica escolar en el aula y también la selección que seguramente ustedes realizan previamente al momento de elaborar sus programas de clase, y la actividad, que es la parte más rica, creo, de la clase, porque tiene que ver con enteramente creatividad de ustedes como profesores al momento de elegir esta actividad sí, esta actividad no, y mediante qué actividad puedo transmitir y evaluar algo, ¿no? Ahora, en la siguiente filmina, vamos a ver un ejemplo de esto, ¿no? Tomando los tres elementos que habíamos recién descrito, ¿no? La capacidad, el contenido y la actividad. Por ejemplo, en relación a este curso, en función, seguramente este puede ser un criterio con el cual ustedes se encuentren en su trabajo final, la capacidad que queremos desarrollar, por ejemplo, en relación a ustedes, la capacidad, uno de los criterios es fundamentar. ¿Qué queremos que fundamenten? El contenido del sentido de la evaluación formativa. ¿Y a través de qué lo vamos a hacer? A través, por ejemplo, de la presentación de una secuencia didáctica. Entonces acá nosotros también le presentamos un ejemplo práctico que nos permite visualizar los tres elementos que veíamos anteriormente, la capacidad, el contenido y la actividad, a partir de una práctica concreta, ¿no? O de un contenido, un saber que estamos abordando en este curso. Me parece que presentar los criterios antes de presentar las actividades a un estudiante le anticipa saber sobre qué va a ser evaluado, ¿no? Y aquel quizás que es un poco más rápido o vivaz, rápido se va a dar cuenta de qué es lo que el docente le está pidiendo tanto en los criterios como en las consignas, ¿no? También los criterios nos permiten evaluar o valorar otras cosas que no están expresados en las actividades. Por ejemplo, también les puede interesar seguramente poder visualizar la construcción o la presentación de producciones con coherencia, cohesión, a través de escrito, a través de la elaboración de un audiovisual, a través de un guión, es decir, ahí también los criterios permiten que uno pueda ir construyendo de manera específica y determinada todo lo que le permite evaluar, ¿no? Porque por ahí uno cuando recibe una evaluación o va a ser evaluado directamente se va a las actividades. Entonces es importante quizás siempre anticipar y presentar los criterios en primer lugar y después las actividades. Esto quizás como una sugerencia que puede aportar en este proceso de hacer prácticas evaluativas más democratizadoras y presentarle al estudiante y que sepa, ¿no?, sobre qué va a estar siendo evaluado. Y continuando, también otro de los aspectos que nos interesaba visualizar con ustedes es la parte, como habíamos dicho, práctica, en función a qué tipo de herramientas e instrumentos ustedes pueden utilizar
que están enmarcados en esta visión de la evaluación formativa, ¿no? Porque como bien también se dialogaba anteriormente, quizás es muy fácil hablar o decir qué es lo que se quiere lograr con la evaluación formativa, pero a la hora quizás de llevar eso a la práctica, ahí es donde se complejiza un poco más lo que dicen los aportes, ¿no? En este sentido, algunas de las herramientas, los instrumentos que, como también se mencionaba hace rato en el video, que ustedes lo van a poder seguir profundizando, es la lista de cotejo, ¿no? ¿Qué es una lista de cotejo? Primero, es una herramienta pensada ya desde la diversificación de herramientas que ustedes pueden utilizar en función a poder ir especificando qué cosas les interesa saber en relación a los aprendizajes de sus estudiantes, ¿no? Creo, si podés ir pasando la filmina, ahí, como ustedes pueden visualizar allí en pantalla, les permite a través de la construcción quizás de un recuadro, ir poniendo la cantidad de características o cualidades que les interesa ir evaluando, mientras sus estudiantes van realizando prácticas de aprendizaje o están realizando una actividad, ¿no? E ir allí simplemente marcando con un tilde en qué medida logran o no logran eso, ¿no? Puede ser a través de la columna que diga sí o la columna que diga no, o quizás muchos utilizan la columna también de logrado y no logrado, y en función de eso ir tildando, ¿no? Creo que la lista de cotejo, a partir de la presentación de cualidades y características, permite dar una visión rápida acerca de qué cosas el estudiante pudo ir logrando, por ejemplo, cuando están participando de un proyecto, cuando están haciendo alguna actividad práctica o grupal, cuando tienen que quizás dar cuenta de alguna exposición en grupo. Entonces, tener una lista de cotejo ayuda y visibiliza mucho en la inmediatez de saber qué tanto cumplió o no cumplió con lo que se esperaba, ¿no? Esto es una herramienta que quizás puede aportar y les puede servir también a ustedes cuando vayan realizando sus planificaciones, sus secuencias didácticas y vayan pensando la programación. Otra de las herramientas que también nos interesaba presentarles tiene que ver con lo que es la escala de valoración. ¿Qué es la escala de valoración? La escala de valoración es una herramienta que a ustedes también les va a permitir ir exponiendo, presentando. Por ejemplo, les interesa saber cómo es la participación en la clase, ¿no? Entonces allí, a partir de cómo es la participación del estudiante en la clase, van a ir presentando ciertos criterios, ciertos aspectos que les permitan ir dando cuenta de eso, ¿no? Entonces allí van a ir poniendo todas esas características que hacen a este tipo de herramienta, que es la escala de valoración, que ahora la vamos a ver en pantalla cuando pasemos a la siguiente filmina, en donde también a través de un marcado, un tilde inmediato y rápido sobre esos criterios que yo ya anticipé y me pude ir produciendo en mi tablita o en mi recuadro que tengo ahí como profe, voy a ir marcando en qué medida pudo realizar preguntas coherentes, en qué medida participó, motivó el debate con relación a los compañeros, si trajo los recursos o no que se les habían pedido en la clase, si cumplió quizás con la delimitación del tiempo, si es que el estudiante tenía que hacer una exposición oral, es decir, ir haciendo una escala de valoración, sin qué medida fue cumpliendo con todas esas expectativas o esos criterios que ustedes también fueron delimitando y presentando en su lista, ¿no? Entonces, en esa escala de valoración, establecer qué me interesa a mí valorar y a partir de allí presentar niveles de valoración distintos, siempre mucho, a veces poco, nunca nada, o también lo pueden allí modificar con el más conocido que es muy utilizado, el regular, bueno, muy bueno. Entonces allí también van ustedes jugando un poco con la escala de valoración que les aporte y les sirva al momento de ir valorando y evaluando los procesos de aprendizaje. Otra también que se usa es el poco suficiente, insuficiente, logrado, muy satisfactorio también. Es decir, allí la denominación de la variable que vayan usando ustedes, de la medición que vayan utilizando para medir la característica, va a ser en función a qué a ustedes les permite y les sea también más práctico, ¿no? La idea es que ustedes puedan tomar estas herramientas en la medida en que después también las puedan hacer propias en función a lo que ustedes necesiten y requieran, en primer lugar, desde la disciplina en la que están, y en segundo lugar, en las medidas de que la posibilidad del contexto les presente en los lugares en los que se encuentran trabajando. Otra de las herramientas que también nos interesa presentar tiene que ver con lo que es el cuadro de situación. El cuadro de situación
Es una herramienta interesante porque nos permite ir viendo en qué medida el estudiante va avanzando en el proceso del conocer, de acercarse al objeto de conocimiento o de ese saber que ustedes van presentando, ¿no? Y está muy, si ustedes ven allí las preguntas que se presentan en el cuadro de situación, están muy vinculadas a lo que veíamos también hace un momento en el circulito virtuoso, de a dónde voy, dónde estoy y cómo seguir, ¿no? Tienen que ver ahí una similitud allí también en los interrogantes que se van planteando, ¿no? Por ejemplo, preguntas que van a ir haciendo y explicitando en qué medida se van produciendo los aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, el qué sé, el qué me gustaría saber, cómo voy aprendiendo y qué aprendí. Creo que la valoración también o las respuestas a cada uno de estos interrogantes, de acuerdo a los estudiantes y a las situaciones que ustedes vayan presentando, les permite también ir haciendo un registro de cómo va siendo ese proceso en relación a los estudiantes y que también sirve, si ustedes miran las preguntas, para quizás presentarle como una herramienta de autoevaluación al propio estudiante, ¿no? Quizás antes o después de una clase, en función también a ir pensando cómo ustedes utilizarían este tipo de herramienta, este tipo de recurso que presenta y que está enmarcado, ¿no?, dentro de lo que es la evaluación formativa, porque estamos viendo herramientas concretas que nos permiten ir viendo cómo toda esa teoría que en un primer momento se presentó con esos encuentros de experiencia que se logró en la primera parte de este encuentro, se van finalmente materializando en herramientas concretas, ¿no? Y para seguir también avanzando, otra de las herramientas, y que también seguramente muchos de ustedes la utilizan o quizás fueron evaluados también con esta herramienta, es lo que es el portafolio, ¿no?, que también se anticipaba en el video, que tiene que ver con este registro de las situaciones de aprendizaje que van vivenciando los estudiantes, ¿no? Como todas las demás, pero creo que el portafolio lo que tiene de particular y propio es que es bien personal del estudiante, ¿no? Es decir, cada estudiante al realizar un portafolio se va haciendo autónomo y va reconociendo todo lo que él mismo fue aprendiendo, ¿no? Y allí en ese portafolio, que ahora se utiliza mucho lo que es el portafolio digital, si lo queremos llevar más vinculado a lo que son las TICs, por ejemplo, la colección de trabajos que van produciendo los estudiantes, colecciones de registros, de notas de campo, de anotaciones que puedan ir haciendo y que básicamente tiene el fin de poder ver todos esos aspectos de reflexión, de análisis, que permitan ver en qué medida se fueron cumpliendo o no los propósitos, las metas propuestas, ¿no? Entonces es interesante poder considerar el portafolio como ese espacio que contiene un conjunto de elementos diversos mediante el cual el estudiante va haciendo va dando cuenta de cómo fue su aprendizaje. Creo que es una herramienta muy, muy válida, o si hay alguien que ya la pudo poner en práctica, que la trabajó con los estudiantes, y si no, animarse, ¿no? Creo que es bien completa, y si se la piensa a lo largo de un trimestre para hacer por ahí una prueba en relación a un contenido, a algún trabajo por proyecto, o ver de qué manera el portafolio como herramienta colabora en ir recuperando y sistematizando o investigando sobre todos esos aspectos que dan cuenta de cómo es el camino logrado en el aprendizaje que va haciendo el estudiante, ¿no? Una de las partes fundamentales del portafolio como herramienta es que también permite diferenciar aspectos claves en ese proceso, ¿no? Un proceso de la etapa, de introducción, una de desarrollo y el cierre. Creo que si podemos visualizar la construcción de un portafolio en esas tres etapas centrales, vamos a ir viendo en la introducción la personalización de ese objeto que contiene pruebas o evidencias, como se dice también, del aprendizaje, en donde el estudiante lo hace propio, se hace propio personaliza su propia herramienta mediante la cual después va a ser evaluado, y después dentro en el desarrollo va allí incorporando, va integrando todas esas aportes que van sirviendo, que fueron atravesándose en su camino, ¿no? Como decíamos hace rato, la recolección de fotografías, anotaciones o registro de campo, quizás algún aspecto más subjetivo o personal que quiere introducir en ese portafolio,
y finalmente el cierre de esa herramienta o de ese proceso o ese camino logrado en el portafolio, ¿no? En donde logre construir reflexiones o aportes en función a cómo fue su propio aprendizaje y también qué otras preguntas pueden surgir en función a lo que pudo ir recabando, en función a lo que pudo ir sistematizando. En este sentido, creemos que también el portafolio es una herramienta sumamente enriquecedora para quizás ponerla en práctica, como les decía, aparte del desarrollo de un tema, una experiencia en proyecto, o el abordaje de algún de contenidos dentro de un trimestre, por ejemplo, a quienes se animen y pensar siempre en esto de la variante digital para que esté más ayornado a lo que son nuestros tiempos y también a lo que está finalmente siendo a lo que tiene mayor visibilidad en los contextos educativos con los jóvenes y adolescentes de la escuela secundaria de hoy, ¿no? Entonces también pensar en la variante digital es un importante aporte para empezar a pensar en variantes, ¿no? Entonces queríamos que más allá de este encuentro que hemos iniciado con la recuperación y la recopilación de la perspectiva más teórica o epistemológica que fundamentan la importancia de evaluación formativa, queríamos que también se lleven dos aportes fundamentales. Por un lado, ya dijimos los criterios, y por otro lado, algunas herramientas. Queremos que estas herramientas, estos criterios, aportan a la visión y la perspectiva que se venía trabajando a lo largo del encuentro, que tienen que ver con poder hacer más democratizadora la instancia de evaluación y pensar qué tan real y qué tan posible es la implementación de este tipo de instrumentos y de recursos en los contextos en los que ustedes están, ¿no? Porque si hay algo que también salió a lo largo de los encuentros anteriores, por allí era también la dificultad de pensar en la implementación de algunos tipos de actividades o estrategias en los contextos en los que ustedes están, y más volviendo y recabando el sentido del curso en los contextos educativos con itinerancia, ¿no? Entonces, empezar a pensar, en primer lugar, en abrir más la cabeza para poder animarnos a usar este tipo de herramientas y formas de evaluar, y después mucho más cuando las pensamos en relación a los contextos tan diversos en los que ustedes están, ¿no? Entonces, creo que la construcción ahí es doblemente desafiante. La idea es que siempre se animen a poder pensar cómo es posible la implementación, ya sea de un portafolio, de una lista de cotejo, o quizás también, no la vimos acá, pero también la rúbrica es una herramienta bien interesante para trabajar con los estudiantes, ¿no? Que son aportes que también ustedes los van a encontrar en el material bibliográfico que vamos a dejar presentado y que hacen a este último módulo, que como también mencionamos al principio, fuimos ya llegando al final de lo que tiene que ver con el abordaje de esta herramienta, y que lo fundamental de esto es que ustedes lo puedan ir pensando en relación a las diferentes actividades, planificaciones que fueron entregando como parte del trabajo en este recorrido que fuimos haciendo, ¿no? Como también creo que a lo largo de los diferentes encuentros también fuimos señalando que si habían algunos aspectos por seguir trabajando, donde alguno quizás tuvo algún inconveniente, algún aspecto ahí por comunicar, siempre la posibilidad de ponerse en contacto y volver a retomar el cursado estaba abierta. Por eso también me parece que eso es parte ¿no? de esto de la evaluación formativa, de tener en cuenta también, en primer lugar, la diversidad de los contextos en los cuales se encuentran, y en segundo lugar, presentar siempre alternativas en esto de la visión diversificada de situaciones que hablábamos también al inicio, ¿no? Para también, ¿no?, que haya una coherencia entre lo que quizás proponemos de este lado y también entre lo que después podemos ir presentándole en relación a ustedes. Hemos recibido muchas consultas en relación a cómo sigue el cursado, en relación a qué actividad puedo presentar o no, para volver a retomar y cumplir con la fecha y la entrega de las actividades, y como siempre fuimos respondiendo también la posibilidad de brindar alternativas y que puedan complementar con lo que se pide en cada módulo, tienen que ver con propuestas siempre diversificadas y pensando también en, primero, quién es el profe o quién es el estudiante. Piensen ustedes en sus estudiantes que se está poniendo en comunicación, que está pidiendo una forma particular también de ser evaluado, ¿no? Por eso todas las alternativas y las respuestas que fuimos dando creo que nunca han sido iguales, siempre han sido en función a los casos y a los profes que fueron comunicándose y pensando en función a esto, ¿no? A la diversidad de herramientas y formas que podemos pensar la evaluación. Creo que eso es algo sumamente importante,
en esta perspectiva y que colabora siempre a seguir desafiándose ustedes. Que lleva mayor trabajo, no tengan duda, porque pensar en herramientas que sean contextualizadas, situadas y que tengan encima en cuenta la diversidad es un gran trabajo y demanda mayor tiempo y dedicación, ¿no? Es más fácil pensar formatos de evaluación estandarizados que se piensan de una sola y única vez para implementar, que pensar en la construcción de dispositivos que respondan no a toda quizás la diversidad, pero sí a la gran mayoría o a las grandes características de la diversidad presente en el aula. Así que eso es lo que queríamos compartir con ustedes y lo que habíamos preparado también para este último encuentro final, y ya también llegando al final del cursado, al final de la clase, y también siendo respetuosos con que hemos iniciado, creo, en tiempo y forma con quienes se han conectado, presentarles algunos aportes y también para pensar el espacio para que si hay dudas y aportes en función a la trayectoria de ustedes en el cursado o aspectos que se fueron trabajando en esta clase puedan también ser escuchados, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos a seguir trabajando? No sé, Maggie, si vos querés presentar esta parte o querés que... Está bien, no hay problema, Flor, presentalo nomás. Bien, bueno, en función... Sí. Flor, yo voy a volver sobre la primera pregunta, así que más vale que lo bueno. preparado para responder. Mientras ahí ustedes van pensando, la primera pregunta, que un poco yo se las recuerdo antes de que sigamos, era tener que poder ustedes recuperar esas experiencias de evaluación que han pasado en su trayecto, ya sea primario, secundario o también en el nivel superior, ¿no? Y pensando esas prácticas de evaluación son sumamente importantes para ver en qué medida se reproducen ahora ustedes que están evaluando a otros estudiantes. Y mientras ahí van pensando la pregunta, algunos aspectos para seguir trabajando, como siempre mostramos ahí orientaciones de qué tienen que seguir haciendo para en esta instancia ya de finalizar el cursado. Siempre recomendamos, hay actividades abiertas, habilitadas en el aula, están las actividades del módulo 4 y 5 todavía habilitadas, y durante el transcurso de la semana siguiente van a tener habilitado todo lo que es este último módulo, que es el módulo 6, en donde vamos a presentar allí directamente lo que es la entrega del trabajo final, que la idea no es que le pidamos algo nuevo y desde cero, sino que la idea es que también bajo esta perspectiva de proceso y construcción podamos tomar seguramente alguna de los trabajos que ya ustedes fueron haciendo, porque si hicimos algo que fue mucho, en este cursado fue trabajar mucho la presentación de buenas consignas, de actividades. También creo que, si mal no recuerdo, en el módulo 2 nos adentramos un poco ahí con los aportes del profe Sánchez en lo que ya tenía que ver con la evaluación formativa, pero no lo profundizamos. Entonces, la idea de ese trabajo final va a estar pensado para que ustedes puedan ir recuperando alguna planificación o alguno de los trabajos que ya fueron presentando, y en función a eso ir dándole el cierre, ¿no? ¿Y cuál es este cierre? Pensar en criterios, como los presentamos acá en la clase, de cómo se elaboran los criterios, y una herramienta pensada desde la visión de la evaluación formativa para dar pie, para valorar todo eso que ustedes fueron construyendo y presentando en el esquema o en la planificación, algunas planificaciones más elaboradas, otras que las podemos seguir trabajando y profundizando, y que no les demande mayor tiempo, sino más bien la puesta en común y el cierre de todo lo que fuimos trabajando. Eso para que ustedes ya vayan anticipándose de en qué consiste el trabajo final, ¿no? Por ahí los trabajos finales siempre consisten en pedir algo nuevo. Nosotros vamos a hacerlo al revés, vamos a pedir que ustedes recuperen algo de lo que ya hicieron, y en función a eso pensar si tiene que visibilizarse en este trabajo final los aportes que fueron viendo ustedes en el curso, ¿no? Desde siempre pensando desde el área disciplinar desde el cual cada uno es profe, y en función de allí ir planteando y que se visibilicen sobre todo estrategias y actividades que sean situadas en relación a sus contextos. Y ahora lo último que incorporamos, criterios de evaluación situados y herramientas de evaluación que permitan evaluar esa planificación o esa secuencia didáctica que ya vamos a ir presentándoles en la consigna para que tengan en claro qué es lo que tienen que hacer. Pero esto simplemente a modo de anticipar y que después no se lleven una sorpresa en plataforma. Y también, bueno, bibliografía sugerida en función a lo que es la evaluación formativa.
Y también volvemos a remarcar que si hay situaciones o casos particulares en los cuales fueron haciendo algunas entregas y otras no, ustedes saben también, no sé, Naira, si podés compartir también, dejarles en el chat a los profes lo que es el correo de la coordinación, que también por allí vamos respondiendo las consultas que van llegando, si es que por allí no están muy habituados con lo que es el campus de Salta, porque sé que hay profes que por ahí nos hacen las entregas más por el medio del correo que por la propia plataforma, entonces también, ¿no? Pensar en esa alternativa, en ese espacio, para que ustedes tomen comunicación y ahí vamos viendo cómo vamos haciendo con las entregas. Esto para que se queden tranquilos y ver en qué medida los acompañamos ya en el cierre de este cursado, que esperamos que todos los que estén acá puedan finalmente acreditar el curso. Ahora sí, yo te doy la palabra, Maggie, en función, bueno, a la pregunta. Muchas gracias, Flor. Bueno, acá el profe Walter, antes de seguir, dice: buenas tardes, quiero consultar cómo hago para entregar una actividad que no logro subirlo a plataforma. Profe, está el correo, así que puede enviarlo por el correo, que nosotros siempre estamos atentos a este medio de comunicación para poder despejar las dudas, para que también ustedes puedan hacer esa entrega de trabajos, así que no se preocupen que nosotros a través del correo lo estamos recibiendo también, como lo dijo la profe Flor hace rato. Bien. Y bueno, finalicemos, tal vez sea una buena ocasión para finalizar este último encuentro, ¿no? De pensarnos a nosotros evaluadores y también evaluados. No sé si hay alguna experiencia que les ha permitido a ustedes hacer, o tal vez ahora mientras íbamos hablando con profe Flor, hacer, digamos, una mirada hacia atrás a ver cómo fuimos evaluados, qué cosas o qué experiencias no nos gustaron de un tipo de evaluación, o cuáles sí, ¿no? Qué experiencias que nos motivaron y que hoy nos siguen haciendo pensar a nosotros como docente que queremos conservar, ¿no? Los y las escuchamos, los y las leemos, y con esto ya estaríamos finalizando. Más que nada a modo de reflexión, a modo de participación de ustedes, para que puedan tener también, ¿no? En realidad todos tengamos la oportunidad de que nuestras voces sean escuchadas, ¿no? A ver, si alguien quiere levantar la mano, si alguien quiere poner simplemente en el chat. Hoy parece que estamos viernes. Imagino que es viernes. Yo quería ahí recuperar solo un aporte que había quedado allá arriba en el chat, que decía también del profe Saturnino, que decía que él tuvo, bueno, la experiencia de trabajar con estudiantes de diferentes capacidades motrices, que tenían la suerte de tener un docente especial hasta que le llegó la jubilación, y en ese momento me encontré solo y debía buscar la manera de dedicarme a él, y se me ocurre formarlos en grupos, darle a los alumnos con capacidades normales las tareas de preparación de una materia, la exposición como evaluación, para poder dedicarme, bueno, al estudiante que seguramente tiene este tipo de característica, y exigirles, y obviamente con diferentes exigencias de acuerdo a los lineamientos de la psicopedagoga. Bien, gracias, profesor Saturnino, ¿no? También tienen que ver con la diversidad de estudiantes que tenemos, ¿no? Y eso justamente hace foco este tipo de evaluación, ¿no? Cómo va aprendiendo cada uno de nuestros estudiantes, más allá de las dificultades, las potencialidades que pueda tener, siempre pensar en nuestros estudiantes. Por eso siempre decimos que toda la información que nosotros vamos a tener de ellos, de ellas, tiene que ver justamente con esta necesidad de pensar, ¿no? Con este interés de pensar en las necesidades de nuestros estudiantes, ¿no? De cómo aprenden, qué aprenden, en qué ritmo aprenden. Y bueno, yo creo que ahí están los otros profesores. Sí, otros aportes son más operativos, técnicos. Sí. Ahí la profe Paulina, bueno, ella dice que tiene inconvenientes con el internet. Entiendo que la profe es
si no me equivoco, de Iruya. Si no la profe me corrige, pero bueno, entiendo que por ahí puede haber varios docentes que estén con la misma situación. Nosotros siempre recordamos que no hay problema en este sentido, porque siempre estamos después compartiendo, sí es de Iruya la profe Paula, entonces sí la recuerdo. Siempre estamos compartiendo después, posteriormente, lo que es la grabación de estos encuentros para que quienes por ahí no pudieron verlo de manera continua puedan después volver a verlo y en función a eso hacer las actividades, porque quienes fueron haciendo todas las actividades en los módulos fueron dándose cuenta seguramente que todas las actividades siempre eran en función a lo que se presentaba en el encuentro sincrónico, ¿no? Más allá de que hayan podido no estar, las grabaciones siempre están a disposición para que los que no pudieran estar en este encuentro vean la grabación y después hagan el trabajo. Así que por ese motivo siempre te recomendamos nosotros en esa hoja de ruta que tenemos en el aula, primero participar del encuentro. Si no es posible, por los motivos que sean, visualizar la grabación del encuentro y en función de ahí hacer las actividades que se van presentando. Y después, a ver, otro comentario, bueno, ¿cuándo es la presentación de la evaluación final? La presentación de la evaluación final la vamos a pensar como última fecha, previendo que se habilite la semana que viene, el domingo 27 de noviembre, esa va a ser la entrega definitiva, estamos ya con tiempos muy ajustados, pero ese va a ser el plazo seguramente que ustedes van a visualizar después en el módulo 6 para la entrega de ese trabajo. Como les dijimos, no es algo nuevo, sino que es algo que vamos también pensando en la época del año en la que estamos, ¿no? Pensar en que retomen algo de lo que ya trabajaron para pensar en cómo van a readecuar esto en función de los aportes de elaboración formativa y que se visualicen los aportes sobre todo de lo contextual y de lo situacional, que es lo que nos interesa que también se lleven del curso. Después Janina, bueno, nos dice que es su compañero, bueno, registra la asistencia del profe Arturo y de la colega Santillán, para que también, bueno, lo tengamos en cuenta. Ahí a Janina le digo también a la profe que si los profes tienen inconveniente o algo, o tuvieron inconveniente en la entrega, se pongan siempre en contacto por el correo de la coordinación y vamos a ir acompañándolos para que puedan cumplimentar con los requisitos que se piden para acreditar el curso. Y la profe Daniela Torres dice, la evaluación tiene que ver con la concepción que tiene cada docente, la evaluación formativa no siempre tiene entrada en la planificación. Totalmente, ahí la profe hace un aporte en función, creo, más a lo del contenido de este encuentro, a lo que fuimos abordando, ¿no? Ella dice algo clave, ¿no? Dice, tiene que ver con la concepción que tiene cada profe, y esa concepción que cada uno de nosotros tenemos sobre la evaluación es una concepción que fue construida por las experiencias previas que cada uno fue pasando, por eso era, creo, importante la pregunta disparadora ahí de la profe Maggie, ¿no? Porque esa concepción no es algo innato, algo con lo que nacimos y estamos así chipeados, sino que fue algo que fuimos construyendo consciente o inconscientemente y que seguramente ahora vamos reproduciendo en los espacios en los que estamos y los estudiantes con los que trabajamos. Bien, Flor, gracias. Creo que gracias, profe Dani, por su aporte, porque esto permite cerrar también, ¿no? Es decir, que construimos también, ¿no?, nuestra concepción de evaluación, como lo propuse hace rato. Entonces, también pensarnos, ¿no?, en estas evaluaciones que fuimos atravesando a lo largo del tiempo para poder saber o pensar o gestionarnos en qué tipo de evaluación queremos nosotros ofrecer y cómo lo estamos haciendo. Entonces es un aporte más, ¿no?, para pensar nuestra enseñanza, nuestras prácticas educativas, cómo lo hacemos, de qué manera y a través de qué, ¿no? Así que bueno, le agradecemos muchísimo por este encuentro, por estar presente, y seguramente estamos acá a la espera de sus producciones y que esperamos que este curso haya sido un aporte en su formación y que podamos seguir encontrándonos tal vez en otros espacios o tal vez en otras capacitaciones también, siempre pensando, ¿no?, y buscando que ustedes nos sugieran otros temas también para trabajar, para que lo podamos como coordinación planificar de acuerdo también a sus necesidades, ¿no?, de aprendizaje y lo que están realmente necesitan como herramienta para poder trabajar en cada uno de sus contextos. Así que este es
un saludo desde este lugar y agradeciendo la conexión, a veces un poco intermitente, comprendemos que tiene que ver con la distancia, entendemos que tiene que ver con la conectividad, pero agradecemos siempre que están ahí, ¿no? Que se conectan y se desconectan es porque están en esa búsqueda de volver a estar en el encuentro y bueno, a veces pasa y a veces que tenemos estos inconvenientes que bueno, nos perdemos casi todo, pero está este recurso dentro de la plataforma para que nos podamos volver a encontrar en una grabación, ¿no? Así que bueno, les agradecemos, no sé si Flor y el resto del equipo que también están presentes, nuestras compañeras de trabajo también están acá acompañándonos, así que agradeciendo totalmente a ellas también, porque es un trabajo en conjunto lo que venimos realizando, ¿no? Así es, tal cual, como dijo ahí la profe May, es un trabajo en equipo y esperamos que, bueno, se lleven, ¿no? Como decía el nombre del curso, herramientas que aporten en la mejora, en la revisión de las planificaciones, ¿no? Es importante siempre poder volver a ver lo que no funcionó y de qué manera se puede mejorar eso que no funcionó para que tenga otro tipo de resultado en las prácticas. Y ahí simplemente para no dejar de lado los comentarios que llegaron en función al interrogante, y ahí la profe Virginia dice, bueno, ella dice, fui evaluada desde la evaluación tradicional y mi mirada y visiones de la evaluación formativa en buscar estrategias para evaluar acorde a las capacidades y desempeños, valorar el esfuerzo. Estas estrategias son útiles para potenciar los saberes. Desde un paisaje resultan múltiples interrogantes, desde lo económico, lo social, lo ambiental, lo cultural, desde el propio entorno. Utilizo la rúbrica con resultados positivos y el del estudiante y del modo en cómo el estudiante construye el aprendizaje, ¿no? Ahí la profe creo que hizo un cambio total ahí, ¿no? De ver cómo fue evaluada ella para hacer algo totalmente distinto y situado, que es lo importante en los contextos educativos en donde ellos trabajan. Y la profe Paulina también, ahí desde Iruya, le comenta, la evaluación formativa nos permite trabajar teniendo en cuenta las cualidades de cada ser humano y potenciarlo para mejorar. Tiene que ver también, ¿no?, con el reconocimiento y el respeto de la diversidad y de las culturas que seguramente ustedes se encuentran allí en los contextos educativos rurales, y a partir de allí plantear actividades y estrategias que en primer lugar respeten los saberes culturales y en segundo lugar también al estudiante y también ustedes mismos como profesionales desempeñándose en ese tipo de contexto. Bueno, agradecerles nada más, creo que ya sí, ahora hemos llegado al final, y por dudas o consultas, siempre por el correo. No sé si las compañeras creo que quieren hacer quizás una foto grupal, me parece. Si pueden prender las cámaras mejor, así nos vemos todos y todas, por lo menos para la foto. Claro, esa sería la idea, como es el último encuentro, podrían prender las cámaras algunos profes y hacemos Ay, profe Nuria, ahí la veo. Profe Nuria. Hola, profe. ¿Algún otro profe, alguna otra profe que se anime? La difícil exposición, ¿no? Ahí está el profe Saturnino. Muchas gracias, profe. Gracias por los aportes que fue haciendo en todo el encuentro. La profe Elida y saluda. Profe. Gracias a ustedes. Ahí está la profe Virginia. Por todos sus aportes también. Ahí la profe Janina, que nos decía que estaba en Santa Victoria Oeste. No sé si se desconectó. Ah, no, ahí está todavía la profe. La profe Virginia también, que hizo su aporte. Gracias, profe. El profe Luis, ahí del 5212, si no me equivoco, el profe. Ah, bien. Tengo memoria. La memoria de los trabajos. Buenísimo. Ah, y vemos los tres profes ahí. Saludos, profe. ¿Naira? ¿Pudiste sacar? Saludos, profe Janina. Ahí Sí, veo estoy los sacando, pero no vemos. sé si salen. Ayúdame a botar. Sí. A ver, ahí se Ahí ve mejor. Ah, ahí se ve a los tres. Qué lindo, ahí se ve bien. Acá estamos. En Santa Cruz. Santa Cruz. Saludos. Santa Victoria. Saludo cordial. Ahora ustedes también, profe. Profe. Qué lindo ver.
Bueno, muchísimas gracias. Ahí hemos sacado la foto. Muchísimas gracias por la participación y bueno, por animarse también a prender las cámaras para hacer la foto final. Muchas gracias, profe, y ya saben, cualquier cosa nos escriben al correo y agradecerles la presencia y la participación. Un gusto, profes. vemos. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.